Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente aquí. Dios es muy bueno, Él nos regala este tiempo donde aprendemos más y más acerca de Él. Y mira, hay enseñanzas que son importantes, pero la del día de hoy es clave para tu vida y para mi vida, súper importantes. Pero antes de hablar de esto, tengo algo importante que informarles, sobre todo a quienes nos visitan de manera presencial en los servicios que tenemos los domingos. A partir del primer domingo de agosto, domingo 7 de agosto, nos cambiaremos de sede. Nos cambiaremos el lugar donde nos reunimos. Este domingo, el último domingo de julio, es la última reunión. La nube se mueve, Dios nos mueve del lugar y yo estoy emocionado porque Dios tiene grandes planes. Este mundo como nunca necesita a Jesús y hay mucha oscuridad, y en ese lugar donde Dios nos va a colocar, te puedo asegurar que el plan de Dios es que como iglesia seamos luz. La nueva dirección es un lugar muy bonito, fácil de llegar, es un jardín abierto, sin tanto problema con las cosas estas de contagio, y a través de las redes vamos a mandarte la dirección y el croquis para que nos acompañes. Y si no has tenido la oportunidad de visitarnos, de acompañarnos de manera presencial, la verdad, no te pierdas la oportunidad de estar en familia. Es una bendición poder disfrutar de esto. Y te repito, a partir del primer domingo de agosto, domingo 7 de agosto, estrenaremos lugar de reunión. ¿Ok? Y el mensaje de hoy es vital. La verdad es que tenemos que poner mucha atención. El tema es clave para nuestras vidas. Y déjame empezar con una ilustración. Seguro que te ha pasado, es muy desagradable cuando de repente tienes un problema y algo anda mal, el carro empieza a fallar, la computadora empieza a dar lata, o a lo mejor es tu salud, requieres de algún servicio porque te sientes mal y buscas a un doctor o a lo mejor a un dentista o al mecánico o a quien sea, y vas con la persona indicada para corregir este problema. Y gastas tiempo y gastas dinero, y ¿qué crees? De repente no queda, no funciona y sigues con el problema. El carro se sigue apagando, la compu sigue fallando, te sigue sintiendo mal, la muela te sigue doliendo, y otra vuelta con el especialista, algo hace y te dice ahora sí quedó bien. Y el problema continúa. Y el carro se vuelve a apagar y tú no puedes comer con esa muela, y vueltas y el problema sigue. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? Porque mientras no se quite la causa, el asunto no se va a arreglar. ¿Estás de acuerdo? Y qué mal es dar vueltas y seguir problema con el problema. De eso vamos a hablar el día de hoy. Una enseñanza muy importante, así es que Biblia en mano, mucho con qué apuntar, y sobre todo ojos, oídos y una mente bien atenta, pero un corazón que quiera escuchar y obedecer lo que Dios nos dice. Amén. Y este es el tercer mensaje sobre esta serie, el desierto, ese tiempo tan difícil que a veces nos toca vivir, donde estamos llenos de problemas, donde no tenemos paz, donde vivimos preocupados y en lugar de tener gozo, tenemos tristeza, vivimos con miedo. Tiempo donde muchas veces buscamos a Dios y no vemos que Dios nos responda. Tiempo donde la oración se vuelve un monólogo, donde hablamos y repetimos lo mismo y sentimos que Dios no nos escucha, que nuestras palabras no pasan del techo. Tiempo donde muchas veces incluso hasta le reclamamos a Dios, ¿dónde estás? Tiempo donde abrimos la Biblia y queremos que Dios nos hable, pero sentimos que Dios no nos dice nada. Y busquemos promesas de Dios en su palabra, y cuando encontramos algo, pensamos en ello y lo vemos como algo imposible. No, esto no va a suceder en mi vida. Pero no solamente eso es el desierto. Déjame hablarte de otras cosas que pasan cuando estamos en el desierto que tal vez no sabías. Por ejemplo, cuando abrimos la Biblia y lo que leemos no tiene nada que ver con nuestras vidas, estás en un desierto. Cuando quieres
lo de Dios, pero parece imposible que esto se dé en nuestras vidas, estás en un desierto. Cuando tus planes, tus anhelos, incluso los problemas que tienes, tienen que ver con lo temporal y no con lo eterno, tienen que ver con lo temporal y no con lo de Dios, entonces estás en un desierto. Cuando te sientes estancado, dando vueltas, vueltas y vueltas y no avanzas, eso es un desierto. Y cuando no quieres, pero repites lo que no querías hacer, estás en un desierto. Cuando estamos más preocupados por lo que pasa fuera de nuestras vidas que lo que pasa adentro de nuestras vidas, es un desierto. Pero hay muchas maneras. Por ejemplo, cuando quieres ir adelante en tu relación con Dios y sabes que hay algo que lo impide y ese algo, tú sabes qué es y lo sigues tolerando, ese es un desierto. Es que el desierto es tremendo y se manifiesta de muchísimas formas. Pero una de las cosas que pasan normalmente en el desierto es que los problemas y la situación difícil ponen a girar nuestras mentes. Y el ataque del enemigo, ¿sabes? Es que nos concentremos en los problemas, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en las dificultades, y no nos concentremos en Dios, que nos olvidemos de Dios. El enemigo sabe, amigo, que si logra esto, serás otro trofeo en su sala de exhibición, como muchos creyentes que ha logrado destruir y que nunca lograron salir del desierto. Porque cuando nos olvidamos de Dios, entonces eres tú contra el desierto, soy yo contra el desierto. Y lo más que podemos hacer contra el desierto, lo más que tú y yo podemos hacer contra este tiempo es dar vueltas y vueltas y vueltas como Israel. Israel pasó 40 años en el desierto, dando vueltas. Y sabes, la mayoría de estas personas se quedó definitivamente ahí en el desierto. Y te recuerdo, no fuiste creado para vivir en el desierto, pero el desierto es necesario. Y es Dios, como te lo he dicho en las veces anteriores, es Dios quien nos manda al desierto cuando Él considera que tú y yo necesitamos un tiempo en el desierto. Y sabes, en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, vamos a necesitar una o varias veces visitar el desierto donde Dios va a trabajar en nuestras vidas. Y el desierto es temporal. Una vez que Dios cumple su propósito por el cual te mandó al desierto, entonces Dios decide que el desierto termina. Y una vez que el desierto termina, llevarte a la tierra prometida, esa vida increíble que Él planeó que tuviéramos tú y yo. Temporal, tiene un propósito y es bueno el desierto porque los planes de Dios para tu vida y para mi vida son buenos. Pero si tú y yo no entendemos esto, podemos incluso cometer errores que alarguen nuestra estancia en el desierto y que incluso hagan que nunca salgamos de ahí. Y sabes, en los mensajes anteriores hablamos que el desierto puede ser producto de la cosecha de algo que tú y yo sembramos mal, por eso podemos ser mandados por Dios al desierto, o puede ser incluso cuando tú y yo estamos viviendo bien y Dios tiene planes para llevarnos una relación más grande con Él y llevarnos a crecer y usarnos de esta forma. Hoy vamos a hablar cuando el desierto es cosecha de vivir en contra de lo que Dios dice. Y sabes, cuando el desierto es cosecha, podemos quedarnos ahí estancados, dando vueltas por no entender cuál es el propósito de Dios y lo que debemos de hacer en este tiempo en el desierto. Y el título de este mensaje es deja de dar vueltas, dejando de dar vueltas. Ese es el anhelo de Dios, que tú y yo dejemos de dar vueltas en el desierto. ¿Sabes? Pero para poder hacer esto, para poder dejar de dar vueltas en ese desierto y que el desierto termine y empecemos a caminar hacia la tierra prometida, necesitamos la enseñanza de hoy. Sin esta enseñanza no vamos a poder salir del desierto y seguiremos vueltas y vueltas y vueltas. Esta enseñanza es vital, como te lo decía, para terminar con el desierto. Así es que te invito a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos diga cómo
cómo dejar de dar vueltas en el desierto para poder salir de este lugar. Y si te sientes cómodo, cierra tus ojos, vamos a hablar con Dios y le decimos: Dios, solamente tú sabes la importancia de lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Tú sabes por qué nos has traído a este desierto. Tú sabes lo que quieres hacer en nuestras vidas. Queremos saberlo, Dios. Dinos qué quieres hacer en nosotros. Y no solo eso, haz que lo que quieres sea una realidad en nuestras vidas. Logra tu propósito en nuestras vidas con este desierto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para que esta enseñanza se vuelva una realidad en nuestras vidas y dejemos de dar vueltas y vueltas en el desierto, ¿sabes qué? Además de haber orado, necesitamos 3 cosas que tienen que ver contigo y conmigo. La primera, debemos de ser honestos con nosotros mismos. Sí, honestos con nosotros mismos. Esto es fundamental. Segundo, ser valientes y aceptar lo que Dios dice. Y tercero, pues querer salir del desierto. Suena lógico, ¿no? Pero si tu intención es escuchar este mensaje para recibir solamente información de cómo dejar de dar vueltas y no pensamos hacer caso a lo que Dios dice, no pensamos obedecer, entonces lo único que haremos es hacernos tontos a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si lo único que pensamos que necesitamos es información, dice en el libro de Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, hoy vas a escuchar a Dios, yo voy a escuchar a Dios. Y dice, no solo escuches la palabra de Dios, tienes que poner en práctica lo que Dios dice. De lo contrario, solamente te engañas a ti mismo. Y esto es fuerte, porque mira, aparte de estar en un desierto y pasándotela mal, todavía tener como enemigos a nosotros mismos sería caótico, ¿no? Pero también necesitamos, además de ser honestos, necesitamos ser valientes. Valientes porque vamos a escuchar el día de hoy cosas que Dios opina acerca de nosotros que a lo mejor no nos gusta escuchar esto. ¿Sabes? A lo mejor no nos agrada escuchar esto, porque la Biblia dice que todos nosotros somos limpios en nuestra propia opinión. Tenemos una opinión muy, muy especial acerca de nosotros mismos y puede ser que hoy Dios nos diga cosas que no nos van a gustar y para poder recibir esto necesitamos ser valientes. Y una de las cosas más graves, uno de los errores más graves que podemos cometer con esta enseñanza es, déjame ilustrártela por favor, en mi consultorio puse una cámara para detectar movimientos cuando yo no estoy, por si alguien entra a robar. Y cuando pasa esto me avisa, me manda alertas en el celular. Y vamos a imaginar que al escuchar esto de la cámara, tú dices, qué buena idea, ese Juan Francisco es muy listo, voy a poner una cámara en mi casa porque con tanta inseguridad yo necesito tener esto ahí en mi casa. Y compras la cámara, la instalas y estás fuera de casa. Imagínate que estando ahí, recibes una alarma, una alerta donde ves que alguien se metió a tu casa. Y entonces llamas al 911 y pides ayuda a la policía, llegas a la casa con una patrulla, entras a tu casa, enciendes la luz y ahí está el ladrón. Hasta lleva una bolsa con las cosas que te quiere robar. Y cuando lo va a detener el policía, imagínate que tú mismo le dices, déjenlo, se ve que es buena gente. Además lo puede hacer por necesidad. Y no solo esto, no solamente impides que lo detengan, hasta lo invitas a vivir a tu casa. Y al poco tiempo, este ladrón terminará robándote todo lo que tienes. Y aunque esta ilustración te suene a una broma tonta, esto es lo que muchos van a hacer hoy con este mensaje. Dios va a encender la luz, verán al ladrón y justificarán lo que Dios los dice, pensando que no es tan malo y a lo mejor hasta terminan aceptándolo en casa. Te va a robar todo, amigo. Y yo sé que tú eres muy inteligente, no vas a cometer este error, así es que vamos a escuchar a Dios, vamos a ver que Él encienda la luz, que Él nos muestre al ladrón y pongamos en las manos de Dios a este sujeto. Así es que dejemos de dar vueltas y salgamos del desierto. Y vamos a escuchar
Vamos a escuchar al apóstol Pablo abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Romanos. Te dije que íbamos a hablar del desierto cuando la cosecha de lo que sembramos mal produce un desierto. Así es que es el apóstol Pablo, él está en un desierto y él no se le está pasando bien, él quiere salir de ahí y Pablo es el que nos dice en 2 Corintios que es bueno que nos examinemos a nosotros mismos. Y esto que va a hacer Pablo en el pasaje de Romanos 7, es a Pablo examinándose a sí mismo. Pablo pensando en su vida. Y dice en el versículo 15, realmente no me entiendo a mí mismo, es Pablo hablando de él mismo. No me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. El apóstol Pablo está pensando en su vida y dice, no entiendo lo que me pasa. Soy creyente, quiero hacer lo correcto, pero termino haciendo lo que yo odio. ¿Por qué me porto así? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué onda con mi vida? Y te aseguro que muchas veces te ha pasado lo mismo. Y algo bueno que podemos hacer estando en el desierto es ser honestos. No pensar en las circunstancias, sino pensar en qué provocó el desierto donde yo estoy. Y seguramente, amigos, seguramente la causa que provocó tu desierto eres tú o soy yo. Y en el pasaje, Pablo continúa analizándose y dice en el versículo 18, quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Qué tremendo, ¿no? Lo mismo que tú y yo muchas veces hacemos. Ya no voy a ver esa basura en internet. Ya no voy a fumar, ya no voy a beber, ya no me voy a emborrachar, ya no me voy a enojar. Ya voy a tratar bien a mi esposa, a mi esposo, etcétera. Ya no me voy a preocupar, ya no voy a vivir con miedo, ya voy a confiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como Pablo queremos hacer lo correcto, pero no podemos. Y Pablo quiere salir de ese desierto. Quiere salir como y está buscando a Dios. Está buscando a Dios con honestidad, con valentía y se pregunta a sí mismo y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué vivo así? Yo no quiero vivir así. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pablo quiere dejar de dar vueltas en el desierto, quiere que el desierto termine y le dice a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cuando tú y yo buscamos honestamente y con valentía a Dios, cuando examinamos nuestras vidas, Dios claramente nos va a mostrar lo que a Pablo le mostró. Y en el versículo 21, Pablo recibe la respuesta de parte de Dios. Dios le dice a Pablo, Pablo, el mal está en ti. Hay pecado en tu vida, amigo. Y sabes, esto Pablo lo acepta y Pablo dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí, el problema está en mí. El mal está en mí. No le voy a dar vueltas. Sabes, soy yo el que tiene el problema. Y así como Dios encendió la luz para mostrarle a Pablo dónde está el problema, también lo va a hacer contigo y conmigo si honestamente y con valentía buscamos a Dios para que Él nos muestre la causa de estar en el desierto. Y sabes, Dios no tendrá ningún problema para decirte, Juan Francisco, es tu mal carácter, o es tu egoísmo, o es tu falta de creerle a Dios, o tienes ídolos que me han sacado de tu vida, o la falta de perdón, lo que sea. Porque Dios sí sabe por qué nos manda al desierto. Y sabes, tú también tienes que saberlo y Dios te lo va a decir y Dios me lo va a decir si somos honestos y valientes. ¿Y te acuerdas del ejemplo del ladrón? No justifiques al ladrón. Por favor, si lo invitas a vivir contigo, seguramente seguirás dando vueltas y vueltas en el desierto y ahí te vas a quedar. Y yo sé que esto no lo vas a hacer, no vas a cometer ese error. Pablo continúa el pasaje, Pablo sigue hablando con Dios, con honestidad, con valentía, ya sabe dónde está el problema y Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero cambiar, quiero que las cosas sean diferentes. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Pablo sigue pensando en él, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente.
ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué honesto, qué valiente. Eso es Pablo. Y te aclaro una cosa, amigo, las personas que Dios usó como ejemplos para nosotros en la Biblia, no es que fueran unos angelitos, fueron personas que sabían que fallaban y que querían una vida diferente. Y Pablo le dice a Dios en el siguiente versículo: Dios, estoy harto de vivir así. ¿Quién me puede librar de esto? Dice el versículo 24, miserable de mí. Fíjate cómo habla Pablo de su vida y lo considera así: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero cambiar, Dios. Quiero ser algo diferente. ¿Quién me puede librar de esto? Y cuando eres honesto, cuando quieres dejar de dar vueltas, cuando quieres que el desierto se termine, Dios no tendrá ningún problema en abrirnos los ojos y mostrarnos la salida. Pablo, Juan Francisco, y tú que me escuchas, no eres tú quien va a derrotar el desierto. No eres tú, en ti no está la respuesta, amigo, está en Jesús. En Jesús está la victoria, en el Jesús que te salvó, en el Jesús que pagó tu desierto. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, está en Jesús la salida, está en Jesús la victoria. Juan Francisco, es Jesús quien puede sacarte de este desierto, quien puede hacerte dejar de dar vueltas y vueltas. Y mientras tú y yo no entendamos que el problema, el causarte del desierto, no son las circunstancias, no son los demás, soy yo. Mientras no entendamos esto y mientras no decidamos dejar de dar vueltas y querer salir del desierto, y mientras no le pidamos a Jesús, perdóname y cámbiame, que solamente tú puedes hacerlo, seguiremos dando vueltas y vueltas en el desierto. 1, yo soy el de la culpa. 2, ¿sabes qué? Basta, ya no quiero dar vueltas. Y 3, la respuesta está en Jesús. Así es como Dios ha planeado que tú y yo salgamos del desierto, como Dios ha planeado que tú y yo vayamos para adelante y dejemos de dar vueltas. Y termino con esto, termino con este ejemplo, el ejemplo de un hombre que en la Biblia Dios nos habla de él, Jacob, un hombre acostumbrado a vivir a su manera, un creyente, pero él guiando su vida, no Dios guiándola. ¿Sabes? Un hombre acostumbrado a hacer las cosas a su manera, tramposo es más, el nombre de Jacob significa engañador. Y Jacob presumía de esta manera de ser. Pero su cualidad, entre comillas, lo llevó al desierto, donde cosechó lo que sembró. Y estuvo a punto de perder no solamente su vida, y que su familia pagara las consecuencias. Cuando todo esto se juntó y Jacob está ahí en el desierto, Jacob decide buscar a Dios cara a cara. Y le dice a Dios: Dios, perdóname, necesito que me ayudes, estoy harto de ser quien soy. Y sabes, Jacob buscó a Dios en serio. Y le dice en Génesis 32, fíjate, Jacob le dice a Dios: no te dejaré hasta que tú me cambies, hasta que tú me bendigas. Y sabes, cuando tú y yo hacemos esto con Dios, Dios voltea con Jacob y le dice: Jacob, ¿qué quieres que yo haga? Y Jacob le dice: Dios, quiero que me cambies. El problema soy yo. El problema es que he vivido a mi manera, soy un tramposo y ya no quiero serlo. Dice el versículo 27 que Dios volteó y le dijo: Jacob, ¿cómo te llamas? Pero no porque Dios no supiera el nombre de Jacob. Dios lo está enfrentando a quién es Jacob. Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice: soy un tramposo, pero quiero cambiar, quiero ser diferente. Ese día Dios cambió a Jacob. Dice el versículo 28, tu nombre ya no será Jacob, le dijo al hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese día, donde Jacob entendió que el problema era él, donde Jacob decidió dejar de dar vueltas y donde buscó a Dios para que Dios lo cambiara, ese día Dios le dijo: de hoy en adelante serás una persona diferente. No hay otra, amigo, no hay otra
Dios nos llevó al desierto. La idea, mostrarnos la mugre que siempre ha habido en el corazón, pero no quedarnos ahí, cambiarnos. Y no hay otra forma de salir del desierto, no hay otra forma de dejar de dar vueltas, aceptar el mal está en mí. Segundo, decidir, ya basta, vamos a salir de esto. Y tercero, buscar a Jesús para que Él sea el que nos saque adelante. Así lo planeó Dios, así está esperando Dios que tú y yo hagamos exactamente lo mismo, hacedores de lo que Él dice y no solamente oidores. No nos engañemos a nosotros mismos. El plan es, deja de dar vueltas, vamos para adelante, vamos a la tierra prometida y sé que Dios te habló y sé que Dios me habló y sé que vas a tomar la mejor de las decisiones. Nos vemos la próxima. Continúa siguiendo a Dios. Que Dios te bendiga.